Maravilloso día el de hoy, como tiene que ser, como hay que sentirlo en todo tu cuerpo. Dale vida a la vida, de eso se trata. Con el mensaje que transmitimos todos los días, con la naturaleza misma. Acordate siempre de las buenas acciones que tenemos que hacer todos los días. Acordate que hay cosas elementales en nuestro cuerpo. Nuestra mente está elaborando pensamiento. Cada vez que te vas a ir a dormir, pensá que mañana te vas a levantar mejor. Y tu cuerpo, o sea, nuestra mente, mejor dicho, va organizando a través del pensamiento el cómo despertarse mejor. Es decir, tenemos un relojito que se llama ciclo circadiano. Dentro de la célula está la característica: mañana me voy a levantar con ánimo, con ganas. El pensamiento lo organizó y está en ese relojito. Y mañana, si me levanto, me voy a levantar a las 7 de la mañana con ganas, con entusiasmo. Y seguramente que los músculos, los huesos, se van organizando, tus ganas de vivir, tu mente se va adaptando y tiene mejores pensamientos. Organizalo, sacá de esa estructura que tenés en tu cabeza los malos pensamientos. Todas las noches haces un vaciamiento, sacá todo eso, sacalo y poné buenos pensamientos, incorporalo ahí adentro y entonces seguramente que vas a tener mejor vida y de vos depende. Indudablemente, con la fuerza de voluntad que le pondrás para cada día ser mejor. Claro que podés, todo podemos y nunca digas nunca. ¿Cuántas veces te pasa que tu ojito no ve bien? Algo me pasa, empiezo a leer, empiezo a ponerlo así, al libro, o así, algo te está pasando. Seguramente está funcionando bien o mal tu ojo, algo te está pasando. O bien tenés un problema en tu ojo por un hecho traumático. Tenés que saber qué hacer. Y por eso invité a un especialista, a un especialista en el tema, que es el doctor Pérez Estrada, que realmente es un placer, es un distinguido profesional, oftalmólogo. ¿Aprendió, no? Oftalmólogo, qué palabra difícil, ¿no, doctor? Tal cual. ¿Cómo le va? Que es la especialidad, ¿no es cierto? Es la especialidad, la oftalmología es la especialidad, exactamente. Pero en general se dice oculista y bueno, son sinónimos, ¿cierto? Claro, que es lo mismo. El especialista en ojo, algunos, bueno, ya un poco más fácil a lo mejor, ¿no? Tal cual. Doctor, las enfermedades, por ahí mucha gente confunde el tema de lo que es la miopía y el astigmatismo. ¿Por qué hay que ir al oculista? Muchas veces desde niño ya podemos detectarlo, el problema de la vista. Correcto. ¿Y qué tiene que hacer la gente? Bien, en realidad yo creo que hay que dividirlo en distintas etapas. O sea, generalmente en un chico que va a entrar al primer grado, ¿cierto?, tiene que hacerse una revisación porque el nivel de visión que necesita para poder, digamos, adquirir los conocimientos tiene que ser el suficiente para poder leer, para ver el pizarrón, para poder a veces buscar en internet. Y no nos tenemos que olvidar que la visión madura hasta los 8 o 9 años. O sea, la visión que nosotros conocemos como normal es la visión que alcanzamos recién a esa edad. Y la idea es tratar de detectar todos estos que se llaman vicios de refracción. Ese es el nombre que tiene. O sea, tanto la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía tienen ese nombre,
que puede estar en un nivel muy bajo y el ojo lo compensa por sí mismo, y a veces el paciente siente un poco de cansancio y nada más, y otras veces el nivel de defecto es importante y necesita sí o sí ser ayudado a través de la indicación o prescripción de un anteojo. ¿Tá? Pero, y después, digamos, durante... O sea que tiene que consultar al oculista. Hay que todo bien. ¿Puede ir al médico clínico? Porque muchos por ahí se confunden, van al médico clínico, van a la salita, pueden ir a la salita, pero a la salita, al centro de salud o a un hospital, siempre buscando la especialidad, que es el oculista. Lo que pasa es que a veces los síntomas que da un problema ocular pueden ser inespecíficos. Yo puedo tener un dolor de cabeza y no tener ningún problema clínico y tener un problema oftalmológico. Entonces uno consulta al clínico, el clínico lo evaluará y, digamos, si cree que no hay ninguna razón clínica para que eso ocurra, lo deriva al especialista, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, en ese caso, el oculista, por supuesto, tenés el Hospital San Bernardo, tenés el Hospital Oñatibia, tenés el Hospital Materno Infantil, o sea, hay cómo solucionar. Pedir el turno correspondiente. Ahora, vienen un montón de preguntas que la gente siempre tiene por ahí escondida. Dicen, ¿qué es el glaucoma? ¿Qué es la conjuntivitis? Empiezan así. ¿Puedo tener hipertensión en el ojo? Preguntas, doctor. El glaucoma es el de la presión ocular y eso en general es independiente de la presión arterial. O sea que se me sube la presión en el ojo. Sí. Digamos, en realidad el ojo es una pelota de fútbol que en vez de aire tiene líquido. Entonces hay una cantidad de líquido que se forma por día y hay una cantidad que se escurre por día o se filtra por día. Del equilibrio entre las dos cosas resulta una presión ocular normal. Entonces, en general se traba, digamos, se dificulta la salida del líquido y como se sigue formando, digamos, y sigue entrando el líquido, aumenta la presión del ojo. Y el problema es que a veces eso no da síntomas. Entonces, el ir a la consulta y que dentro de esa consulta la rutina es tomarle la presión ocular, a veces se descubren presiones que están por encima de lo normal. Y es sumamente importante porque dejado en el tiempo y con muchos años de evolución puede dañarse el nervio óptico y uno quedarse sin visión irremediablemente. O sea, ya cuando el daño está hecho no se recupera. O sea, la parte oftalmológica depende mucho de equipo, se ha avanzado mucho en el diagnóstico, pero para eso hay que llegar a tiempo. O sea, uno puede tener un super equipo de diagnóstico, pero si llega tarde, no hay nada para hacer. Y hay enfermedades que hacen... evidentemente, digamos, la presión, la diabetes, por ejemplo, es una enfermedad que... La diabetes produce daños a nivel de la retina, pero hay medicamentos que hacen subir la presión ocular y algunos son de venta libre, entonces en realidad el no automedicar es clave. Paciente que tiene glaucoma, que ya sabe que tiene glaucoma y que debe usar una medicación para ello específica, no puede estar usando cualquier medicamento. Entonces, si va al clínico, tiene otra afección, tiene que decir, ojo, yo tengo glaucoma, porque hay medicamentos que inhiben o que, digamos, eliminan la función de la gota que está usando. Claro. Entonces, evidentemente, si tenés una enfermedad, tenés que consultar al médico clínico. Tenés diabetes, si tenés una hipertensión, tenés que verlo. Y aparte, advertir que te podés tener un problema en los ojos. Entonces, tenés que consultar con el oculista. Nunca hay que dejar de consultar. Pasan años y empieza a perder ya la visión y empezamos con el astigmatismo, miopía, un montón de complicaciones, ¿no? Que son clásicas, ¿no? Digamos, hay algunas afecciones que son propias del paso del tiempo. La presbicia es una de ellas. O sea, alrededor de los 40 años uno comienza a tener dificultades para leer. Eso es parte de un proceso evolutivo, no es una enfermedad como tal, que sea limitante y que, bueno, digamos, a uno sea un poco engorroso en cuanto a la utilización de un anteojo y llevarlo para todos lados y la dependencia que tiene. Bueno, es así, pero digamos que eso es parte de un proceso evolutivo normal.
Hay otras cosas que no, o sea, como decíamos recién, el tener un glaucoma o enfermedades clínicas como la diabetes, la hipertensión, que si no son reguladas y no son controladas, el ojo se daña y no hay forma de solucionarlo si la diabetes no está compensada. O sea, no hay, digamos, no es un problema ocular, el ojo es el órgano de choque en el cual la enfermedad se expresa, en este caso la diabetes, aparte de donde otro. golpea, claro. Exactamente, es el órgano de choque. Y a veces el paciente lo entiende o lo entiende tarde, y cuando el daño está hecho es muy difícil revertirlo. Entonces, generalmente la prevención y la información de cuidarse, o sea, cómo me cuido yo hoy en mi diabetes es como veo en 5 años. Entonces, ese es el tema, hay que tenerlo claro. Hay que tenerlo bien, pero Sí. bien claro. Accidentes, los accidentes en el trabajo son muy comunes. Sí. Por la falta de cuidado, la falta de uso de los elementos de protección, que en el trabajo el carpintero, el herrero, siempre tienen un gran riesgo de que alguna partecita vaya a los ojos. Viene la pregunta clave: ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, lo primero de que uno tiene que pensar, ¿qué hago con este señor que se le incrustó algo en el ojo? O bien una basurita, lo que sea. Bueno, digamos, lo ideal en la situación de digamos, de un trabajo en el cual tengo, por la naturaleza misma del trabajo, la posibilidad de tener accidentes, es utilizar los de protección que están definidos absolutamente, o sea, no hay sorpresa. Lo que pasa es que uno se confía y la mayor parte de los pacientes que uno ve son los que dicen, no, pero era un puntito que yo tenía que hacer para soldar o estaba usando la moladora, pero era nada y ahí es donde empiezan los problemas. O a mí no me va a hacer nada. O porque exceso de ya tiene ¿no? mucho oficio, muchos años, entonces como que digamos, no toma las medidas de recaudo. En el caso de los cuerpos extraños sólidos, digamos que hay 2 problemas. Uno es el problema mecánico que hace el cuerpo extraño cuando pega, ¿no es cierto? Que Claro. puede ser desde una erosión hasta una herida perforante. Y el segundo problema Sólido que a veces sería un pedazo de un pedazo de hierro, por de ejemplo, hierro. Bueno. una esquirla, ¿sí? Y el segundo problema es que a veces es más grave que el primero, en muchos casos es que eso estuvo en el piso, etcétera, y tiene un montón de gérmenes que me colonizan el ojo, y si son, digamos, de determinada naturaleza o virulencia, me pueden llegar a traer problemas muy serios. Infección. Entonces, Infección. una infección. Entonces, si yo hago la puerta de entrada y después le meto un germen, me estoy comprando todos los boletos para tener un problema, digamos, de una magnitud mayor. Claro que sí. Entonces, la extracción del cuerpo extraño lo antes posible. Hay pacientes que pasaron 3, 4 días y yo pensé que iba a salir. O sea, si uno está en el riesgo, tiene que sacárselo. En la casa. Sí. Allá, en la casa. Que son los que más aprenden. A ver, ¿qué tienen que hacer ellos? Por supuesto, todos ahí en su casa. ¿Qué es lo que pueden hacer ayudando a la persona, o bien en el trabajo, qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no deben hacer? Bueno, obviamente la prevención es lo principal, y si el cuerpo extraño entró, digamos, lo ideal es consultar inmediatamente, porque si el cuerpo extraño es muy pequeño no lo van a poder sacar, no tiene sentido sacarse el ojo porque lo meten más, claro, no porque rayan, digamos, todo. Y en el caso de los cuerpos extraños que sean líquidos, lo ideal es lavarse, o sea, se tienen que lavar con agua. Uno no puede a veces... Agua corriente. Agua fría. Uno tiene que abrir el caño y lavarse, porque, digamos, si es un ácido o un álcalis, hasta que yo llego al consultorio, al hospital o donde sea, ya actuó. Entonces, lo que uno necesita, o sea, quizás lo que más ayude a un paciente cuando entró algún elemento líquido cuya naturaleza no sabemos demasiado qué es lavarlo. Lavarlo. ¿Sí? Nada más. Bueno, doctor, realmente nos ha aclarado muchas cosas. Ha sido un placer. El doctor Pérez Estrada, un distinguido oftalmólogo de nuestra ciudad. Y ya sabes que la prevención es lo fundamental. Si tenés un problema en los ojos, anda a visitar al oculista. Ya mismo, que tenés cómo hacerlo en los centros de salud y en los hospitales. De vos depende de que tengas vida y salud.
Grupo MED, un nuevo concepto en medicina empresaria, medicina laboral, salud ocupacional, primeros auxilios, control de ausentismo, exámenes de salud, cursos de capacitación para empresas, asesoramiento profesional en higiene y seguridad en el trabajo. Empleados bien cuidados y su empresa bajo control. Grupo MED. Delivery de baterías. ¿En qué puedo ayudarle? Sí, ya llegó Pinturas San Agustín, la línea más completa de pinturas que garantiza la excelente calidad al mejor precio. San Agustín, calidad superior a un precio muy inferior. Pedíselas a tu comercio amigo y comprobalo vos también. Pinturas San Agustín, precio y calidad hasta en los pequeños detalles. San Agustín es la pintura. San Agustín. Estamos en clases. Ya sabes que la capacidad tuya está intacta. Si vos le pones entusiasmo y ganas a tu vida. Buscar los conocimientos, hay que leer y leer todos los días. Ahora vamos a aprender algo, claro que sí. Cosas por ahí son enfermedades que se producen en nuestro cuerpo. Una de ellas, te presento esta, a ver si la sabes, yo te la anoto y ya andas sacando las conclusiones. Dice así, hidatidosis. Dalo repitiendo. Y te pongo otro término. Equinococosis. Qué palabritas, ¿no? Bueno, tienen que ver con un parásito. Pasa que el parásito se denomina Echinococcus. Y produce la equinococosis, que por ahí lo vas a ver escrito. O bien la hidatidosis, que produce lo que se denomina el quiste hidatídico. Quiste hidatídico que se localiza fundamentalmente en el hígado. Allí produce, o sea, el parásito, ¿qué hace? Ocupa el lugar. Empieza a ocupar el lugar y el espacio. Y entonces empieza a complicar el funcionamiento del órgano. ¿Dónde tenés el hígado? El hígado lo tenés acá. Nosotros los médicos decimos, bueno, debajo de la parrilla costal, ahí está tu hígado del lado derecho, en lo que se denomina el hipocondrio derecho. Y junto con el hígado está la vesícula biliar, que es la que acumula la bilis. O sea que el hígado, ¿para qué sirve? Tiene un funcionamiento antitóxico. Es un depurador, trabaja también para la digestión. Entonces es fundamental para nuestro cuerpo. Y este parásito empieza a ocuparlo y se hacen grandes quistes, unas bolsas llenas a veces de pus o de secreciones, que complica la situación. Y además, aquí arriba tenemos los pulmones. Es decir, aquí está el pulmón derecho. El pulmón derecho que se empieza a afectar también, empieza a ocupar el lugar. Y claro que empezamos a tener problemas digestivos, problemas pulmonares, se empieza a complicar. Entonces, la hidatidosis, la equinococosis, es una enfermedad muy pero muy importante, que hay que prestarle mucha atención.
Porque este parásito se encuentra, por ejemplo, en muchas verduras, en lugares que luego nosotros consumimos, inclusive los animales también pueden adquirirlo, a estos elementos, es decir, comer, y luego el parásito va al animal y el animal luego nos transmite a todos nosotros. O sea, por ejemplo, consumir la carne de cerdo que no está en condiciones, que el cerdo estaba mal alimentado y ese me transmite a mí, que se denomina la zoonosis. Zoonosis. Entonces hay que recordar bien todo esto. Son palabras difíciles, pero que son enfermedades que hay que prestarle mucha atención, sobre todo en la tarea rural, cuando uno está trabajando permanentemente. Hay enfermedades que hay que prestarle mucha atención también, como por ejemplo la leishmaniasis. Qué nombrecito, ¿no? Qué nombrecito, ¿no? ¿Por qué? Porque el parásito se llama leishmania, el de la leishmania. Me produce la leishmaniasis, es la enfermedad. Es un parásito también que está en la naturaleza, y ahí los animales, perros, bueno, algunos tendrán gatos, algunos tendrán algún otro tipo de animales que luego pueden transmitirnos a todos nosotros. La leishmaniasis, la característica fundamental es que nos puede afectar distintas partes del cuerpo, la parte respiratoria, la parte el hígado, la parte digestiva, pero fundamentalmente las mucosas. Tiene como una especialidad, ¿no? Es decir, se comen las mucosas, la boca, por ejemplo, la empieza a comer, la va triturando, y entonces se va a desaparecer partes pero muy importantes, por ejemplo, faciales. Hay gente que no le dio importancia a esta enfermedad y bueno, avanza y puede tener serias consecuencias en el rostro. Es muy común en los aborígenes por ahí, por el desconocimiento de esta enfermedad, que se le produce todas esas consecuencias. Por eso hay que actuar rápido, con alguna sintomatología que uno va teniendo, y de ahí concurrir al médico, siempre al enfermero, al agente sanitario, comentarle todas estas posibilidades. Por eso es fundamental la visita también del agente sanitario, quien te va a aconsejar qué es lo bueno y qué es lo malo en tu casa. Por eso hay que, cuando toca el timbre, el agente sanitario es buena noticia. Tenés que hacerlo entrar con alegría y mostrarle realmente toda la realidad. Es él el que te va a opinar si está bien o está mal. Y hay riesgo o no de contraer determinadas enfermedades que nos complican en nuestra vida. Recordá siempre, hay palabras difíciles, y bueno, como en la medicina, también, a ver, si en casa están, a ver, repitan mentalmente, endocrinología. Sí, un poco difícil, ¿no? Y bueno, ¿qué tiene que ver con las glándulas? Con todas las glándulas, es decir, la tiroides, el páncreas, que ahí se produce está relacionado con la diabetes, la tiroides está relacionado con ¿qué? Con el bocio, como decían, o el joto, como se decía antes. Ven que hay palabras que hay que aprenderlas y hay que tener las condiciones necesarias, prestarle atención, y si te pones a leer, seguramente que vas a descubrir cómo estas enfermedades, que a lo mejor las sentiste nombrar, pero no te pusiste a aprender cosas, pero que son muy importantes. De vos depende que en tu vida cambies con tus conocimientos. Y acordate que estas enfermedades pueden estar presentes en tu cuerpo. ¿Hay que hacer prevención? Claro que sí. Cuidado con los animales, cuidado con lo que uno consume, que sea realmente sano y que no te produzca alguna enfermedad. Claro que sí.
que todos tenemos que tener un mensaje. Tu presencia es un mensaje. La naturaleza ya tiene un mensaje para vos, de vida, ¿eh? El escenario de la vida. Y el mensaje también lo tenemos que transmitir nosotros. Y yo tengo un mensaje que quiero transmitirte a vos. Quiero que me oigas sin juzgarme. Quiero que opines sin aconsejarme. Quiero que confíes en mí sin exigirme. Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí. Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí. Quiero que me abraces sin asfixiarme. Quiero que me animes sin empujarme. Quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí. Quiero que me protejas sin mentiras. Quiero que te acerques sin invadirme. Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgustan. Que me las aceptes y no pretendas cambiarlas. Quiero que sepas que hoy puedes contar conmigo. Este es el mensaje que tenés que tener siempre en tu vida. Para pensarlo, ¿no? Ojalá que todos tengamos un pensamiento realmente sin condiciones. Y digamos, quiero y puedo contar contigo. Que el Creador los acompañe a todos y les dé vida y salud.